Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos 14 al 21. Romanos capítulo 5, versículos 14 al 21. De paso, una enseñanza de Pablo muy propicia para hoy, donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo por medio de los emblemas, del símbolo, en la mesa del Señor, el pan y el vino, donde el Señor Jesucristo fue sacrificado por nosotros para el perdón de todos nuestros pecados. ¡Qué bendición! ¿Encontraron, hermanos? Vamos a dar lectura entonces, versículo 14 al 21. Dice la palabra de Dios: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Parece complicado lo que Pablo quiere decir acá, pero en realidad es muy sencillo. Es muy sencillo, pero parece complicado, así que nosotros lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Ustedes se acuerdan que el domingo pasado nosotros vimos un tipo en el Antiguo Testamento de Cristo, ¿se acuerdan? Ese tipo era José. Y acá Pablo está usando otro tipo en el Antiguo Testamento para hablar de Cristo. Y este tipo se contrasta notablemente con la obra de salvación y de redención que Cristo hizo. Y Pablo le llama a Cristo el postrer Adán, el último Adán. Y vamos a estar viendo entonces cómo Pablo acá introduce una de las grandes doctrinas de la fe cristiana, que es la salvación por justificación, y cómo él contrapone el primer Adán con el último Adán, el viejo Adán con el nuevo Adán. El primer Adán era de la tierra, el segundo Adán era del cielo. El primer Adán trajo la muerte, el segundo Adán trajo la vida. El primer Adán trajo la condenación, el segundo Adán trajo la justificación. Es notable cómo Pablo contrapone estos términos y lo va aplicando a la obra redentora del Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a abrir los oídos espirituales y vamos a tratar de ser lo más sencillo posible para explicar esto, que es una verdad tan linda. Pero la importancia de Adán como un tipo, una figura, no se hace evidente hasta que nosotros lo empezamos a ver, a ese contraste con el último Adán. ¿Quién es el último Adán? Jesucristo. A medida que nosotros vamos conociendo la obra de Cristo, la justificación de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces el antitipo que es Cristo va quedando claramente visible a nuestros ojos mediante el tipo del Antiguo Testamento que había sido Adán. Así que Adán, Pablo lo llama un tipo, un símbolo, una figura, un modelo. Por eso dice Pablo: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 14. Ahora presta atención lo que dice, porque me imagino que usted ha leído muchas veces este pasaje, pero uno tiene que preguntarse
¿por qué Pablo dice, no obstante reinó la muerte desde Adán a Moisés? ¿Y después qué pasó? ¿No murió más la gente? ¿Por qué dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? Porque él sigue diciendo ahí, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en aquellos que no pecaron a las maneras de la transgresión de Adán. Es decir, a Adán se le dio un mandamiento específico de Dios. Adán desobedece el mandamiento y peca. Pero desde Adán hasta Moisés no hubo ningún mandamiento específico de Dios. Fue después de Moisés que Dios dio mandamiento, que el hombre transgredió los mandamientos de Dios. Pero desde Adán a Moisés el hombre no tenía mandamiento. Y sin embargo siguieron muriendo. Y vamos a ver por qué se daba eso, ¿no? Por eso Pablo dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. No pecaron a la manera de la transgresión de Adán porque esa generación no tenía ningún mandamiento de Dios. A Adán se le había dado un mandamiento. La ley vino después, en la época de Moisés, pero esa generación siguió muriendo. Nacían, se reproducían y morían. Dice, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura, es un tipo. Ese Adán de la tierra apuntaba al último Adán que descendía del cielo. Ahora la palabra que Pablo usa ahí en Romanos 5:14 para figura es la misma palabra que tipos. En el griego la palabra es tupos, de ahí viene la palabra tipos. ¿Qué era un tupos? Esa palabra que Pablo usa. Un tupos era un objeto de metal que tenía una imagen. Y cuando se quería labrar un escudo de hierro, le pegaban con ese tupos, lo golpeaban y quedaba estampada la imagen en el escudo. Por ejemplo, las monedas se hacían así. Las monedas se tenía una impresión de la imagen de César y se golpeaban a las monedas y con ese golpe quedaba el tipo, quedaba la figura, quedaba la impresión. Esa figura era la figura de la cara de César en la moneda. Eso es un tipo. Esa moneda representaba la soberanía de César en el imperio. Por eso Pablo usa esa palabra y dice que Adán era un tipo de Cristo. Era una figura de Cristo. Así que la palabra literalmente significa golpear una pieza de metal para que quedara impresa lo que se quería grabar. Así que los tipos fueron una marca dejada por un objeto golpeado. Bueno, la palabra tipo, recuerde que se refiere en el Antiguo Testamento, un tipo era una persona, un tipo era un animal, un tipo era un objeto, un tipo era un acontecimiento. Todos esos tipos apuntaban al Señor Jesucristo. Aún en el escritor a los Hebreos usa esta palabra cuando él dice que el tabernáculo y todo lo que había allí adentro del tabernáculo era una figura del santuario celestial. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? El tabernáculo de Dios es Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Por eso Juan dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar es tabernaculizó, literalmente. Cristo es el tabernáculo de Dios. Y el tabernáculo del Antiguo Testamento, esa carpa con todos los utensilios, las mesas, los panes, el candelabro, el lavacro, todo eso, hermano, era figura y tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, con su muerte y su resurrección. Es impresionante. Eso, por ejemplo, si vamos a la carta a los Hebreos, el escritor de los Hebreos ahí nos da un destello, nos da un panorama en Hebreos capítulo 9. Miren lo que dice Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura, tipo del verdadero. Acá la palabra figura es la misma que usa Pablo en Romanos 5:14. Acá en Hebreos 9:24. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo mismo, como el verdadero sumo sacerdote, se presentó para expiar nuestros pecados delante del Padre, ofreciendo su propia sangre. Eso era la sustancia. Lo otro era la sombra. Usted ve cuando de repente ve una sombra y sabe que
esa sombra la proyecta algo. ¿Dónde está ese algo? Por ejemplo, si anda cazando en el monte y ve la sombra de un chancho jabalí, ¿usted le va a tirar a la sombra? No, va a buscar la sustancia, lo que proyecta esa sombra. La sombra no es la realidad. La sombra no es lo sustancioso, la sombra no es lo verdadero. Sabe que hay algo porque proyecta la sombra, pero hasta que usted no vea la realidad, lo que proyecta esa sombra, bueno, esto es lo mismo. Todo lo del Antiguo Testamento era una sombra. Cristo realmente es la sustancia, Cristo es el contenido, Cristo es el cumplimiento perfecto. Adán fue el representante de toda la raza humana y su decisión de obedecer o desobedecer a Dios tuvo resultados duraderos y nefastos en toda la humanidad. Adán era la cabeza federal de la humanidad. Adán representaba a toda la simiente humana. Eso queda muy claro en la Escritura. Pero como él desobedeció a Dios, los efectos de la transgresión fueron transmitidos a todas las personas. ¿Por qué todas las personas mueren desde Adán hasta hoy? ¿Por qué no hay uno solo que pueda seguir viviendo? Porque estaba representado en la cabeza federal, el primer hombre creado. Cuando Adán pecó, ahí estábamos nosotros, porque nos representaba. No solo eso, sino que esa simiente corruptible pasó a todos los hombres, pasó a toda aquella descendencia del primer Adán. Por eso es que las personas mueren. Entonces Adán cayó y todos caímos en él, todos. Miren, Pablo no es la única vez que habla de Adán ahí en Romanos. Si nosotros vamos primero a los Corintios, capítulo 15, acá Pablo dice algo muy notable y también se refiere a Adán y se refiere a Cristo. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 28, 1 Corintios 20 al 28 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por cuál hombre? El último Adán, Cristo. Dice, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y acá la palabra todos, los universalistas dicen que todo el mundo va a ser salvo. No, acá en el contexto todo es todos los que creen en Cristo. No todas las personas, hermano. Todos los que creen en Cristo serán vivificados. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, es decir, Cristo fue el primero. Ojo, porque otros dicen que hay 3 resurrecciones. Uno dice, ve acá lo dice en el texto, primero resucita Cristo, después resucitan las primicias y después nosotros. Cuidado cómo se lee la Biblia, hermano. Sabe que hay aún denominaciones evangélicas que leen este texto y dicen, hay 13 resurrecciones. Primero Cristo, después las primicias y después nosotros. La primicia, el primero fue Cristo resucitar entre los muertos. Después seguiremos nosotros. No hay 3 resurrecciones, ni 4, ni 5. Hay 2, Cristo primero y después nosotros. Dice, pero cada uno su debido orden. Cristo, la primicia o el primero, luego los que son de Cristo en su venida. En su segunda venida en gloria, hermanos, resucitaremos. Cuando Cristo descienda por segunda vez en gloria, vendrá a resucitar a los suyos, vendrá a juntar a su grey, vendrá a juntar a su rebaño y estaremos para siempre con el Señor, con cuerpos glorificados. Versículo 24. Luego el fin. Escucha, hermano, después de la segunda venida, ¿qué hay? El fin. Bueno, no sigamos con una escatología que no termina más. Después de la segunda venida de Cristo viene la resurrección de los muertos. Unos resucitan para recibir el reino eterno en cuerpos glorificados y estar eternamente en el estado eterno, y los otros serán puestos delante de pie en el juicio del gran trono blanco. No se encontraron sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo y fueron lanzados vivos al lago de azufre y fuego. Y después comienza el estado eterno. Después el fin, dice Pablo. Acá Pablo nos dice, después viene esto, y después viene la resurrección de aquello, y después viene lo otro. No, y después el fin. Después el fin, cuando Cristo entregue a Dios y Padre el reino. Por eso dice, luego el fin, cuando entregue al reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad. Porque preciso es que Él reine, es decir, necesario es que Él reine, hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Esa muerte que pasó a todos los hombres por causa del primer Adán. Y Cristo viene para destruir el efecto del primer Adán como el último Adán. Adán trajo la muerte y la condenación. Cristo trae la vida y la justificación. ¿Notan los paralelos, los contrastes? Dice, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó en todas las cosas para que Dios sea en todos. Y vamos a leer el versículo 45, ya que estamos en 1 Corintios 15, donde Pablo dice, así que también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Es decir, un cuerpo que tenía hálito de vida que Dios le había dado, fue un cuerpo viviente. Pero el último Adán es un espíritu vivificante, es decir, el último Adán tiene poder de dar vida y dar vida eterna. Adán nos dio la muerte, Cristo nos da la vida. Adán era un alma viviente, pero Cristo es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Es notable, hermano, esta enseñanza, lo que Pablo enseña aquí. Yo sé que son enseñanzas muy profundas, hay que masticar mucho esto, hay que meditarlo, pero qué bendición, hermano. Qué bendición es todo esto. Así que claramente empezamos a ver los contrastes entre el primer Adán y el último Adán. Pero el Señor Jesucristo, al contrario que Adán, ahora Él es la cabeza de una nueva creación, una nueva familia de Dios por el cual Él es el representante de todos los que creen en Él y le obedecen. Dios vino a hacer una nueva creación mediante la obra del Señor Jesucristo, por aquellos que creen en Él, aquellos que le obedecen, aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Los redimidos hemos sido comprados por Cristo y nosotros disfrutamos de su victoria en nombre de todos los que han respondido en obediencia y fe, arrepentimiento y fe a la obra del Señor Jesucristo. Ahora Jesús, en las Escrituras, nosotros notamos ahí en los escritos de Pablo, nunca es llamado el segundo Adán, el tercer Adán o el cuarto Adán, sino que Cristo es el último Adán, porque no hay otro en su tipo, no hay otro en su esencia. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Fuera de Cristo, hermanos, no hay otro plan de Dios para el ser humano. Fuera de Cristo no hay otro plan de Dios para el ser humano. Por eso el escritor a los Hebreos, ahí en el capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, en otras ocasiones, en otros tiempos y de muchas maneras a los padres, por medio de los profetas, en estos postreros días o en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es decir, la última manifestación de Dios, la última palabra de Dios está en la obra de su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios tenía que hacer lo hizo en Cristo. Todo lo que Dios tenía que decir lo dijo en Cristo. Todo lo que Dios tenía que aplicar lo aplicó en Cristo. Porque Cristo es el cumplimiento de todas las demás cosas. Por eso ya no hay más revelaciones. Si hubiera más revelaciones, si Dios siguiera hablando de una manera inspirada como inspiró a los escritores bíblicos, entonces la Biblia no tendría fin. Tendríamos que seguir añadiendo y añadiendo y añadiendo. Tendría el mismo poder que la Escritura. Y eso es un disparate. Ya la última palabra de Dios fue a través del Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar a Dios acá en su palabra. Todo lo que tenemos que hacer es eso. Porque todo lo que Dios tenía que hablar y comunicar, lo ha comunicado a través del Señor Jesucristo. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. A pesar de que Adán era entonces la cabeza de la creación de Dios, ¿qué pasó con Adán? Adán falló. ¿Por qué falló Adán? Porque Adán se rebeló. Adán no creyó a Dios. Qué terrible eso, ¿no? Adán no creyó al Señor. Y con su desobediencia trajo la ruina total
en toda su familia y a cada uno de sus descendientes a lo largo de todos los siglos. Nosotros, como seres humanos, hemos heredado el pecado y la muerte del viejo Adán, porque nosotros estábamos representados allí en Adán, que era la cabeza de la creación de Dios, aquel viejo Adán. Por eso Pablo dice allí en 1 Corintios 15:22, que recién lo leímos: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, todos pecaron. ¿Y qué texto para ponerlo a la puerta de los cementerios, verdad? Este texto tendría que estar en todas las puertas de los cementerios en el mundo. ¿Por qué muere la gente? ¿Por qué muere la gente? Y bueno, porque hemos heredado justamente el pecado de Adán. Todos nosotros venimos de ahí, todos nosotros heredamos esa herencia corrupta de Adán. Por eso es que morimos. Unos antes, unos después, unos nacen muertos, otros mueren con 100 años, pero lo cierto es que a medida que nacemos, empezamos con un proceso biológico que termina con el cese de la vida biológica, que se llama muerte, y eso lo heredamos de Adán. Por eso es clarito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos hemos pecado. Y en 1 Corintios Pablo dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán trajo la muerte, y Cristo trajo la vida. Así que el pecado, la transgresión y la muerte vinieron por causa de Adán. Sin embargo, la gracia y la vida eterna vinieron por medio del Señor Jesucristo, que Pablo le llama el último Adán, el postrer Adán. Pero no sucede, dice Pablo allí en Romanos 5:15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, está hablando de la caída de Adán, mucho más la gracia de Dios, es decir, si fue terrible la caída de Dios, mucho más grande es la gracia de Dios, a pesar de la ruina que Adán introdujo por causa de su rebelión al mundo. Dice, mucho más la gracia de Dios y el don de Dios por la gracia de un hombre. El don de Dios, ¿cuál es el don de Dios a esta raza caída? El don de Dios es Jesucristo, el último Adán, que es espíritu que da vida, espíritu vivificante. Dice, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Y Pablo un poquito más adelante, allí en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice de una manera tajante: porque la paga del pecado es la muerte. Y como todos somos pecadores, tenemos esa sentencia de muerte que hemos heredado de Adán. Así que la muerte es el castigo, es el pago que Dios dio por la desobediencia de Adán. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 2, versículo 17? Dios le dice a Adán, que estaba en el paraíso, le dice: mirad, de todos los árboles del huerto podés comer, menos del árbol de la ciencia del conocimiento y del bien y del mal. Porque tenedlo por cierto, Adán, que el día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Dios fue claro. Entonces vemos acá la ley de causa y efecto. Es una ley universal. Causa, ¿cuál fue la causa? La desobediencia de Adán. El efecto, la muerte. Causa y efecto. Todo se maneja así, por causa y efecto. Y esto es lo mismo. Adán se rebela, Adán no cree a Dios, Adán desobedece. Esa es la causa. Y el efecto fue el pecado y la muerte. Y esa es la paga. Porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Todos morimos, hermanos, porque somos pecadores. Hemos pecado, somos pecadores. El pecado y la muerte entraron a la raza humana a través de la desobediencia de aquel primer hombre, Adán. En el viejo Adán todos morimos, sin embargo, en el último Adán tenemos vida eterna. Ya no vamos a morir jamás. Nos ha dado vida eterna el último Adán. ¡Qué bendición, mis hermanos! Ustedes se acuerdan cuando Jesús va allí a Betania, donde se había muerto su amigo Lázaro, y sus hermanas estaban desconsoladas porque su hermano había muerto. Y el Señor le dice en el capítulo 11, allí versículo 25 y 26 de
Juan, yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Y todo el que cree en Él no muere, tiene vida eterna. Impresionante lo que el Señor les dice allí. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera físicamente. ¿Y cuántos cristianos alrededor del mundo, a lo largo y a lo ancho de la historia, han muerto físicamente? Pero sin embargo están sentados en los lugares celestiales con el Señor, están esperando ese día glorioso de la resurrección. Dice, aún el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice a Marta, ¿crees esto? Y Marta dice, sí, Señor, yo creo. Mi hermano va a resucitar cuando resuciten los muertos. Sin embargo, Jesús lo resucitó ahí mismo, a este hombre. Pero es que Lázaro resucita y después vuelve a morir. El primero en resucitar para nunca más ver muerte fue el Señor Jesucristo. Después nosotros, Dios mediante, seremos resucitados con esa misma resurrección corporal. Hemos sido resucitados espiritualmente, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y dichoso los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte no tiene ninguna potestad sobre ellos. Nosotros ya hemos resucitado espiritualmente. Nos queda la segunda resurrección, que será la resurrección del cuerpo. Tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que ya no va a heredar la descendencia del viejo Adán. Ya no va a tener nada que ver el viejo Adán con nosotros. Nosotros hemos hecho una nueva creación en Cristo. Entonces el Señor mismo es la resurrección y la vida. El apóstol Pablo pone de manifiesto el contraste vívidamente cuando escribió en 1 Corintios 15:22 que hemos nombrado, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los creyentes serán vivificados, todos. Y luego en el 45 dice, así también está escrito que el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, pero el último Adán es espíritu que da vida, o espíritu vivificante. Entonces, considerando que Adán despreció el amor de Dios, Cristo murió en la cruz del Calvario y dio a conocer el corazón amoroso del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, mis hermanos, Adán despreció el amor de Dios. ¿Cómo despreció Adán el amor de Dios? Desobedeciéndole, no creyó a Dios, se rebeló en contra de Dios. Sin embargo, Cristo fue obediente y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, mostrando así el gran amor y la gran bondad del Padre. Por eso Pablo dice en Romanos 5:8, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, queremos contemplar el amor de Dios, tenemos que mirar hacia la cruz. Esa es la manifestación más grande de amor. Eso es lo que el incrédulo en su ceguera espiritual no puede ver. Ah, si Dios es amor, ¿por qué se mueren de hambre? ¿Y por qué hay terremotos? ¿Y por qué hay inundaciones? Mire a la cruz, esa es la manifestación más grande de amor. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El inocente cargando con las culpas de los transgresores. El problema es ese, que no nos enfocamos en la cruz. La cruz es la manifestación de amor más grande. En su muerte Cristo llevó la maldición de toda la caída. Ese desastre que Adán hizo en la primera creación de Dios. Esas consecuencias terribles. Sin embargo, Cristo la toma sobre sus hombros a esa transgresión, a esa maldición. Y Él mismo se hace maldición por nosotros. Y así va la cruz del Calvario. Y es lo que Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 13, cuando cita Deuteronomio, donde Moisés había dicho, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y se está refiriendo a Cristo. Cristo se hizo maldición por nosotros, mis hermanos. Él que fue bendito por los siglos de los siglos, se despojó para ser un maldito en esa cruz por nosotros. Y Adán, que fue bendito de principio a fin por su desobediencia, trajo la maldición y la transgresión. Vemos los efectos contrarios. Cristo revirtió los efectos del primer Adán. El primer Adán trajo muerte, trajo caos, trajo desgracia, pero el último Adán trae vida, trae esperanza,
trae salvación. Entonces Cristo paga el pecado en su totalidad como nuestro sustituto. Él muere en nuestro lugar. Así como Adán pecó y nosotros estábamos allí, así Cristo es nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Él nos da la vida, Él nos da la salvación, Él nos redime de nuestros pecados. Jesús cargó con todas las consecuencias del pecado de Adán. El paraíso que Adán perdió, el reino que Adán perdió, el reino que Adán se dio al diablo y el diablo tuvo el poder y las llaves de la muerte. Cristo se lo despojó. Cristo arrebató ese reino perdido para llevar a la gloria a su pueblo. Cristo vino a arrebatar eso que Adán había perdido en el jardín de Edén. Y el diablo señoreaba, el diablo tenía el sartén por el mango, el diablo tenía las llaves. Mire lo que dice acá el escritor a los Hebreos, mis hermanos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, es decir, está hablando de cómo Cristo se humanó, Él también participó de lo mismo. ¿De qué participó? De un cuerpo, de carne y sangre. ¿Para qué? Escuchen, para destruir por medio de la muerte, es decir, está hablando de la muerte de Cristo en la cruz, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Con la caída de Adán, hermanos, el diablo se hizo el príncipe de este mundo. El diablo era señor de este mundo, pero Cristo vino y arrebató ese reino. Cristo vino y le arrebató esa llave. Por eso Cristo vino a instaurar un reino que aún no se ha consumado. Ese reino tendrá su consumación en la segunda venida de Cristo. Fue inaugurado en la primera venida el reino de Cristo. El reino está en los corazones de los salvos. Ya el reino se está extendiendo. Hace 2000 años que el reino a través del Evangelio de Cristo se está extendiendo a todo tribu, a todo pueblo, a toda nación. Pero aún el reino de Dios no ha sido consumado. Será consumado en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero sí ese reino ya fue inaugurado. Cristo arrebató con su muerte y resurrección. Esto también es lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14, 15. Que Él muriendo en la cruz del Calvario despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, destruyendo el acta que era contraria a nosotros. Es impresionante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cómo Él revirtió la maldición de la caída de Adán por medio de su muerte y su resurrección. Por eso dice que Él se hizo maldición por nosotros y murió en nuestro lugar. 1 Pedro 3:18, cuando dice, es justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora, noté